¿Qué es y por qué aprendizaje basado en proyectos? Efectivamente, cuando estamos frente a un proceso de planificación, de organizar nuestro trabajo pedagógico, van a surgir muchas dudas, pero también a su vez surgen una infinidad de posibles soluciones, ¿no? De alternativas que nos van a ayudar a mejorar el trabajo. Yo cuando dialogo estos temas de planificación, precisamente planteo a los colegas lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma que te van a ayudar a desarrollar las competencias? Hay muchas posibilidades, pero de las cuales tú tienes que elegir una que te ayude a movilizar los aprendizajes de tus estudiantes, una donde tú tengas claridad y puedas seguir una secuencia lógica para obtener resultados que se traducen en mejores aprendizajes. Precisamente por ahí va la idea. Ya Jaime al iniciar nos hacía conocer que existen una serie de metodologías activas y sí, efectivamente el aprendizaje basado en proyectos se encuentra dentro de ese grupo de metodologías activas, pero a su vez también nos permite como tal desarrollar las competencias del currículo nacional. Entonces, si a mí como docente me dieran a elegir y me dicen, em, ¿cómo vas a hacer tu planificación o bajo qué metodología? Estoy seguro que empezaría desarrollando la metodología de la BP, el aprendizaje basado en proyectos, porque esta es la que se acerca mucho más a poder desarrollar las competencias. Entonces, vamos a ir analizando poquito a poquito lo que implica. Hay varias miradas sobre cómo desarrollar el aprendizaje basado en proyectos. Y hoy he traído algunas ideas de diferentes organizaciones, de diferentes autores, que nos van dando algunas pautas y lo que también la Dirección Regional de Educación viene implementando en nuestro ámbito regional. De ella, finalmente terminaremos haciendo un análisis y ubicándola en una estructura de planificación de proyectos. Entonces, ahí vamos a algunas ideas que aclaran el panorama para tener nosotros eh, argumentos válidos y poder decidir el trabajo bajo el ABP. Por ejemplo, Castillo, año 2022, nos dice que el ABP es una metodología basada en el estudiante. Entonces, por ahí, si es que ya tenemos esa primera idea que está basada en el estudiante, sabiendo que el centro de todo el proceso educativo es el estudiante, entonces esta es una de las miradas que necesito yo tomar para mi trabajo. ¿Por qué razones nos dice que está centrado o está basado en el estudiante? Ya que surge de sus intereses genuinos y relevantes de los estudiantes. Implica una investigación profunda de temas del mundo real, donde él se desarrolla como estudiante y a su vez estimula a los estudiantes a participar activamente en experiencias colaborativas. Si nosotros nos damos cuenta, el planteamiento, la mirada de Castillo frente a lo que es el ABP nos aclara muchísimo el panorama, ¿no? Es una metodología que está centrada en el estudiante. Y nosotros, cuando desarrollamos competencias, lo que buscamos es que el estudiante sea el que construye sus aprendizajes. Nosotros nos convertimos en guías orientadores, de mediadores, y por lo tanto, entonces, esta es una metodología que nos va a ayudar muchísimo en ese proceso. A su vez, el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional del 2017 sobre el particular menciona que es una metodología para desarrollar competencias de manera integral, promoviendo el aprendizaje activo y significativo mediante la aplicación de los conocimientos en situaciones reales. Fíjense, acá nuevamente una idea importante, que esta metodología ayuda.
desarrollar competencias de manera integral. Y eso es lo que buscamos, el desarrollo de competencias, porque no olvidemos que nuestro currículum es por competencias. Y hay otra idea más que el Minedu en uno de los fascículos que ha venido implementando en el transcurso de estos últimos años, nos dice que son experiencias de aprendizaje centradas en los intereses y necesidades de los estudiantes que se organizan en torno a un desafío significativo que vincula todo lo que nosotros planteemos como objetivos de aprendizaje del currículum con problemáticas reales. Entonces, de esas tres grandes ideas que tenemos, nos damos cuenta que el ABP es una metodología que está centrada en el estudiante, que nos ayuda a desarrollar competencias y que lo hace a partir de situaciones problemáticas reales de su contexto. Ahora, cuando nosotros decimos vamos a buscar personas competentes, estamos buscando estudiantes que sepan resolver problemas. ¿Y qué mejor oportunidad de hacerlo a través del ABP? El ABP, entonces, nos permite algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Desarrollar las habilidades del pensamiento de orden superior. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen la creatividad, que desarrollen el pensamiento crítico, el razonamiento. Esos son habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, el ABP nos permite desarrollar ello. ¿Qué mejor oportunidad entonces para tenerlo en cuenta y poder tomar decisiones sobre trabajar desarrollando esta metodología? Nos permite e impulsa el desarrollo de la investigación en nuestros estudiantes. Frente a una situación del entorno, frente a una problemática, el ABP nos dice, pues pongámoslo a investigar a los estudiantes. Y ese es un aspecto importante. A su vez, permite el desarrollo del trabajo en equipo en nuestros estudiantes. Es fundamental porque es una de las demandas actuales, uno de las competencias que se exige en este mundo actual, en que las personas tienen que saber trabajar en equipo. Y acá el ABP nos está llevando a poner en práctica, a desarrollar estas habilidades que nos exige el mundo actual. Asimismo, desarrolla una comunicación adecuada y fluida. Fíjense estas grandes competencias colaterales que nos ayuda a desarrollar con la aplicación del ABP. Entonces, tenemos esas ideas, tenemos ese fundamento suficiente como para nosotros poder decir, pues entonces, si esta es una metodología importante que me ayuda a desarrollar competencias, pues voy a tomarlo en cuenta. Entonces, es necesario conocer cómo se desarrolla esta metodología, cuáles son esas fases o las etapas que sigue, que toda metodología sigue una secuencia de acciones, de etapas, de fases, de procesos, pueden tomar diferentes denominaciones. Miren, cuando hablamos del desarrollo del ABP, hay algunos que ponen énfasis en unos u otros aspectos, pero como metodología se puedan cambiar algunas denominaciones, lo puedan llamar con otros nombres a un proceso, pero lo importante es que la esencia de ese proceso, la secuencia que debe seguir ese proceso, no cambie, ¿no? Entonces, vamos a, por eso, analizar las propuestas de algunos autores frente a lo que implica cómo se desarrolla esta metodología del ABP. Veamos entonces
en este caso, tenemos acá las fases del proyecto desde diversas miradas. Sotomayor y otros de la Fundación de Chile, en 2021, distinguen cuatro fases en el proceso de aprendizaje basado en proyectos. Según estos autores, plantean que esta metodología de trabajo para desarrollar competencias tiene cuatro fases. Uno, la primera fase que es el desafío. En esta fase, ¿qué es lo que ocurre? Se hace el análisis de la problemática que genera el desarrollo del proyecto, se analiza las causas, las consecuencias que trae consigo esta problemática. Es un análisis profundo de la problemática. Y si hacemos análisis, estamos desarrollando, ¿no?, las habilidades del pensamiento de orden superior. Luego, la segunda fase viene a ser la investigación. Si yo tengo claridad del problema, que es el punto de partida que me genera desarrollar un proyecto para resolver esta problemática del mundo real, entonces la otra fase tiene que ver con la investigación, que llega a la indagación de diferentes fuentes, de experimentar, de poder empoderarme, de poder tener conocimiento de la problemática a profundidad. Y frente a ello, proponer alternativas de solución. Y esa propuesta de la alternativa de solución se ve en la siguiente fase, que es la elaboración del producto. Es decir, cuál es la solución que estoy dando a esta problemática real donde se va a desarrollar el producto, prototipo o puede ser el producto que tenga relación con el problema que hemos seleccionado y que es el punto de partida para nosotros haber construido o elaborado nuestro proyecto y que la vamos a trabajar bajo esta metodología de la BP. Finalmente, la cuarta fase que tiene que ver con la comunicación del resultado. Es decir, tenemos que difundir estos resultados que se obtienen a ser de conocimiento público. Se presentan los resultados en el aula. Bueno, acá el autor nos manifiesta que se hace con la presencia de todos los demás compañeros, todos los profesores que participan de este proyecto, de repente la parte directiva de la institución. Entonces, miren, estos cuatro fases es la que orienta cómo se debe desarrollar el aprendizaje. Y estas están incluidas dentro del proyecto que hayas planificado para desarrollar todo este trabajo. Por otro lado, si nosotros miramos acá otro documento que ha sido tomado de un fascículo de formación docente del Minedu del año 2023, también nos hace alusión que un proyecto ABP auténtico se compone de cuatro fases que están en constante revisión, nos plantea. Lo pone un poco de dinamismo y ustedes ven que también tiene sus cuatro fases. La tercera cambia de denominación, pero si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que viene a ser lo mismo que está planteando también en el diagrama anterior. Según este fascículo, la primera fase viene a ser el desafío, ¿no? ¿Y qué ocurre en el desafío? Se genera la pregunta que motiva y activa el proceso de aprendizaje, que tiene que ver con la problemática que se ha tenido en cuenta sobre el cual vamos a desarrollar el proyecto. Esa problemática real del contexto donde los estudiantes viven. Y es en esta fase que se da el primer hito dentro del desarrollo del trabajo, que es
el lanzamiento del proyecto, donde se hace la negociación con los estudiantes sobre el proyecto a desarrollar. ¿Sí? Visto eso como la planificación, pero como metodología, este desafío es el punto de partida que genera interés a los estudiantes. Es ahí donde el docente tiene que hacer que todos los estudiantes se interesen, se motiven por desarrollar este proyecto, porque va a ayudar a resolver un problema real de su contexto y que ellos tienen que sentirlo propio. Es el que, por eso dice, tiene que sorprender, es decir, generar expectativa en el estudiante, ¿no? Y ayuda a organizar el inicio del proyecto. Es donde se da la negociación, ¿no? Se lanza el proyecto y se negocia con los estudiantes para que ellos lo sientan también suyo y quieran desarrollar este proyecto. Una vez que ya tenemos ello, pasamos a la segunda fase que tiene que ver con la investigación. Como en el anterior, tiene que ver con ese proceso de exploración, de indagación, pero bastante rigurosa y sostenida durante todo el proceso, que nos va a permitir indagar de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes orales, fuentes escritas, fuentes de otro tipo. Ya al inicio escuchaba que van a trabajar con el uso de la inteligencia artificial, entonces también a través de ella vamos a tener diversas fuentes que nos van a ayudar en este proceso de investigación, que va a permitir que nosotros tengamos un conocimiento amplio y profundo de la problemática que es motivo de nuestro trabajo para desarrollar las competencias a través de esta metodología. En ese proceso se va a estar dando la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque que nos va a permitir recoger información para ayudar a mejorar las dificultades que vayamos encontrando en nuestros estudiantes. La tercera fase viene a ser la creación, eh, que tiene que ver con la elaboración del producto planteado en el anterior esquema. Sí, por supuesto que sí. Se dan los productos que pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? Estos productos que van a ser aplicando los conocimientos y las habilidades que la hemos ido logrando en la investigación. Producto de este proceso de investigación vamos a llegar a elaborar el producto. ¿Cuándo decimos que un producto es tangible? Cuando es algo material, ¿no? Y es intangible cuando no es material. Por ejemplo, puede ser una exposición, una disertación sobre la solución a un determinado problema donde se exponen los motivos, las razones, ya está. Entonces, por eso que hay productos que pueden ser tangibles cuando es algo material, y cuando no es algo material, no es tangible. Y esos productos van a estar pues en función a la problemática, ¿no? Y la cuarta fase tiene que ser con la comunicación, ¿no? Entonces, previo a ello se tiene que preparar y ensayar eh, la presentación pública que se va a desarrollar. Entonces, acá se va a comunicar al finalizar el desarrollo del proyecto. Se va a establecer un acto público donde vamos a comunicar, los estudiantes van a ser los que comunican sus hallazgos. ¿A quién lo van a hacer? A la comunidad a través del producto público explicando lo aprendido. Acá detalla un poco más, eh, nos habla de la participación comunal, que eso tiene trascendencia, que esto es fundamental. Es decir, toda investigación, por más pequeña que sea, que hagamos con nuestros estudiantes, pero si se ha llegado a plantear soluciones, y si el problema es de la comunidad, entonces son los de la comunidad que tienen que conocer. Por eso es importante, ¿no? Este
momento, que viene a ser eh, la comunicación que se hace a través de un acto público, se pueda invitar no solamente a los demás compañeros, a los profesores que tienen que ver ahí, sino invitar a los miembros de la comunidad para que ellos conozcan del trabajo. Y como pueden ver, en este proceso no se ve que tienen que memorizar contenidos, no, sino que se empoderan de contenidos para aplicarlo en la creación de, de los productos que van a dar solución a esa problemática y luego comunican de estos hallazgos. Fíjense, esa metodología es el ABP, ¿no? Y lo plasmamos en el diseño, en la estructura de un proyecto como documento de planificación, que eso hay que entenderlo, ¿ya? Muy bien. También en un tutorial de gestión y diseño de proyectos de aprendizaje difundido por Fundación Chile, encontramos estas fases. En este caso encontramos 5 fases. La preparación, la formulación, la planificación, la investigación y la evaluación. En la fase de preparación, Fundación Chile nos dice que es la formulación del problema, es la determinación del propósito y diseño de la evaluación. Cuando se plantea así, a mí me hace pensar, no sé a ustedes, más una mirada no como metodología, sino como una forma de planificación, ¿no? Como una forma de planificación, la formulación del problema, la determinación del propósito y el diseño de la evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, más ellos lo miran como una forma de planificación y no como metodología. Luego, la formulación, que viene a ser ya el planteamiento de preguntas, redacción de proyectos, identificación del producto, ¿se dan cuenta? La fase 3 dice planificación, elaboración del plan de trabajo, promoción del pensamiento creativo, conformación de equipos de trabajo. Ya están como más tareas específicas que se van diseñando en una planificación. Búsqueda y organización de información, que tiene que ver con la investigación, obviamente, procesamiento de la información y elaboración del producto final. En la parte de la investigación viene a ser todo ese proceso que está muy bien, lo han organizado en una fase. Y la fase 5 que dice evaluación, autoevaluación, evaluación del proyecto y evaluación de los aprendizajes. No vemos ahí, por ejemplo, la comunicación que debería ser en un acto público, hacer ver de los hallazgos, no la consideran ellos. Por eso que yo lo veo este planteamiento como más a describir los elementos o las partes de un documento de planificación curricular. Luego, este es un esquema de las fases del proyecto que se ha tomado de CICEP Perú, que es de nuestro amigo Jaime, de su organización, que ha tomado, ¿no?, estas fases que plantea precisamente el Minedu, que plantea los primeros que habíamos visto dentro de este proceso, y lo ha sistematizado e incluso nos entrega con algún ejemplo. Es decir, lo está un poco detallando, ¿no? CICEP, por ejemplo, asume también esta metodología con sus 4 fases. Y en cada una de las fases nos describe lo esencial que ocurre y finalmente nos alcanza un ejemplo. Analizando, dice CICEP que ellos consideran el desafío, la investigación, la elaboración del producto y la comunicación del resultado, coincidentemente con lo que plantea el ministerio entre los demás anteriores, a excepción de Fundación Chile que se desvía de ello. Y según CICEP, ¿qué se considera en el desafío? En el desafío nos dice, analizan el problema
identifican causas y consecuencias, lo que como se planteaba en el primer esquema, el docente cumple su rol de mediador, prioriza la autonomía del estudiante. Bien, como se dan cuenta, descrito como metodología, no como esquema de planificación. Y eso es lo que hay que entender. Este proceso, este paso a paso que nos dices, es la metodología. Pero que esto lo insertemos dentro de un esquema de unidad, de proyecto, de aprendizaje, es otra cosa. Pero como metodología es ABP. Y eso nos dice, el desafío tiene que darse a través del análisis de la problemática. Conocer causas y consecuencias. ¿Para qué vamos a conocer? Para tener una idea clara de qué es lo que vamos a investigar, de qué nos vamos a empoderar. Y el rol del docente acá nos dice que no es el que transmite los conocimientos, sino es el que cumple el rol de mediador, el que facilita las condiciones para que sea el estudiante quien sea el que vaya construyendo los aprendizajes. Prioriza la autonomía del estudiante, efectivamente, a eso queremos llegar, ¿no? Al principio de agencia que tiene que ver como uno de los principios del EBC, de la educación basada en competencia, para que el estudiante se haga cargo de su propio aprendizaje. El ejemplo que nos plantea dice a través de una interrogante, ¿cómo podemos mejorar la calidad del agua en nuestra comunidad? Si el problema, asumiendo que el problema es la contaminación del agua en la comunidad en donde se va a trabajar este proyecto, ¿no? Les plantea una pregunta desafiante, ¿no? Que apela al desarrollo del pensamiento complejo, porque no solamente cómo podemos mejorar la calidad del agua de nuestra comunidad, no, cómo lo vamos a mejorar. Para conocer eso tenemos que investigar formas diversas que precisamente no es decir, hacemos esto y nada más, sino nos está llevando a la investigación y producto de eso vamos a dar la solución a ese problema. Entonces ahí nos estamos metiendo en algo serio. El problema es el eje central. No es el problema como algo que, un referente. No, 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 no. El problema es la contaminación del agua y nosotros vamos a resolver ese problema. Eso es una ABP. ¿Ya? La pregunta muy bien planteada que va a requerir de la demanda de alta demanda cognitiva de los estudiantes, pensar, investigar, proponer cosas distintas. Eso es un buen desafío. Luego, la investigación. Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo, plantean hipótesis, proponen un plan, para ello indagan y analizan la información desde diversas perspectivas o áreas, elaboran conclusiones, proponen alternativas de solución, pasan por ese proceso de indagación, ¿no? De revisar fuentes, de hacer visitas, conocer el lugar. Para eso hay un plan de acción que van a desarrollar. Y esta es la parte más extensa de todo ese proceso para conocer, indagar. El ejemplo que nos plantea ahí es consultar con especialistas, con personas que conocen, por ejemplo, el ANA, entre otras organizaciones que tienen que ver con la contaminación del agua, cómo salir de esa problemática. Entonces, ahí está lo importante y lo bueno que acá están poniendo, que cosa que no lo consideran inicialmente, el de consultar con especialistas. Esto le da la seriedad y la calidad que debe tener un ABP, porque si no llegamos a este nivel de trabajar con expertos que nos ayuden a tener una mirada detallada en la problemática, entonces está siendo muy irrelevante el trabajo, la investigación es muy superficial, pero si hay la participación de ellos, este le da sentido, le da el peso necesario, ¿no? Muy bien.
analizar muestras de agua, revisar normativas ambientales, entre otros. Miren, todo eso es lo que va a ocurrir en ese proceso de investigación. Luego viene la elaboración del producto. Frente a esa problemática que estamos analizando, estamos indagando, y en esa indagación es que se va a desarrollar un conjunto de competencias, ¿no? Las que tenemos previstas. Y ahora diseñan y elaboran el producto a partir de lo que se ha investigado. Ahí, como ejemplo, nos dice que van a elaborar un filtro casero para la purificación del agua. Por ejemplo, que puede ser esa una de las soluciones. Pueden haber otras soluciones u otras y otras. Esta saldrá ya como producto del conocimiento de la investigación, los estudiantes podrán proponer, ¿no? E incluso no puede haber solamente un solo producto, pueden haber hasta más productos, pero que necesite del trabajo coordinado en equipo con los estudiantes, y estos serán los que finalmente pasarán por un proceso de prueba si el filtro funciona, no funciona, si los materiales que están usando son los adecuados o no son los adecuados, si no funciona, en dónde estamos fallando, qué necesitamos trabajar. Eso va en todo ese proceso de elaboración del producto, y ahí necesita la retroalimentación, y una retroalimentación que podemos pedir ahí a los expertos, a personas que conozcan de él, ¿no? Y finalmente la comunicación del resultado. Los estudiantes informan sobre los procesos para alcanzar el producto final. Lo presentan y escuchan y resuelven preguntas, reciben retroalimentación e implementación los aportes al producto. Y es la organización de la conferencia. Pero bueno, en esta parte un poco como que cuando nos dicen que en la comunicación del resultado reciben, nos dice acá la retroalimentación, ¿no? Pareciera que esa retroalimentación debió estar antes en la elaboración del producto. Eso desde mi mirada, bueno, seguramente ellos lo han hecho un análisis, porque desde la mirada que lo planteo y a continuación nos vamos a dar cuenta que ese proceso de retroalimentación que se le da es cuando estamos haciendo la prueba de, por ejemplo, del prototipo que hemos desarrollado. Ahí se da la retroalimentación de los expertos y todos los demás. Ya cuando se hace la presentación final del producto, que es un acto público igual, podrán haber algunas sugerencias que se les puede hacer llegar, pero ya han pasado por un proceso ah, previo de haber mejorado, de haberlo puesto en práctica, de ver la funcionalidad del prototipo que han desarrollado, ¿no? Entonces, esa retroalimentación necesita darlo mayor énfasis en la fase anterior. Bien, entonces hasta ahí vemos que hay hasta con 4 fases, y lo que viene promoviendo, ¿no? La Dirección Regional de Educación es la mirada del desarrollo de esta metodología del ABP a partir de 3 fases importantes. La primera fase, que es la ideación; la segunda, la estandarización; y la tercera, la organización. Miren cómo está organizado ahí. La ideación tiene que ver con ese punto de partida donde se identifica el problema, donde identificamos el problema del contexto, el problema real, y a partir de ese planteamiento del problema, donde vamos acá a desarrollar un conjunto de análisis, donde vamos a pensar adecuadamente que esta problemática, para yo llevarlo a presentar a mis estudiantes, para llevar al lanzamiento, pensar en una pregunta que sea potente, que demande alta demanda cognitiva, que no sea una pregunta cerrada, sino que tenga la oportunidad de que nos lleve a la investigación, a resolver la problemática. Es en esa parte de la ideación donde el docente tiene que
trabajar esa primera parte. En esa fase, por eso, del desarrollo de la metodología, en la ideación, entra a tallar el trabajo del docente y, por otro lado, a partir ya de este planteamiento, diseña el reto, describiendo la problemática a la que se le conoce como la situación significativa, que en este caso se convierte en el punto de partida dentro de la metodología a desarrollar todo este proyecto. ¿Sí? Entonces, esta parte de la ideación es donde demanda al docente de identificar esa problemática y hacer un planteamiento adecuado para que cuando le ponga en contacto con los estudiantes tenga la posibilidad de retarlos adecuadamente. Por eso tiene que buscar la pregunta adecuada que permita llevar a ese nivel de análisis. Y es ahí donde empieza a plantear la situación significativa, que es el hilo conductor de todo el proceso. Y luego viene el otro proceso, la otra fase de la estandarización, que requiere de un trabajo técnico, pedagógico, que implica eh, analizar frente a esta problemática qué competencias voy a movilizar en mis estudiantes, analizar eso, es decir, mirar cuál va a ser el propósito de aprendizaje con con el planteamiento de esta problemática que la vamos a resolver. Entonces, técnicamente el docente empieza a pensar qué competencias va a movilizar, ¿no? Y esas competencias, ¿cómo los va a evaluar? ¿Cómo se va a dar cuenta que estas competencias han sido desarrolladas según el nivel que estamos buscando? Entonces, miren, en esa parte también necesita del análisis de la propuesta técnica del docente, como una segunda fase de la metodología, para que cuando ya nos ponemos en contacto con los estudiantes, se tenga elaborado una situación previa que va a ser confirmada, que va a ser mejorada, que va a ser variada con los estudiantes. Hasta ahí estas dos fases como que son previas para llevar al estudiante. Es una preparación que se está haciendo, ¿sí? Luego viene la organización. En esta fase es la que se da todo el proceso que hemos visto en los anteriores que lo han dividido en partes distintas. En la parte de la organización se inicia con el lanzamiento del proyecto. Es decir, es aquí donde el docente va a presentar esta problemática hacia los estudiantes y va a hacer posible que los estudiantes se involucren, que ellos quieran trabajar esa problemática. Ahí está la capacidad del docente porque ha hecho ese análisis, miren, ha pensado muy bien en la problemática y todo lo demás, ¿no? Mirándolo como planificación, diríamos, esa es la preplanificación que ha hecho el docente, pero es parte del proceso, ¿sí? Entonces, se da el lanzamiento del proyecto y es ahí donde los estudiantes se empoderan de la problemática y dicen cuál es el reto, qué es lo que deben hacer frente a esta problemática, que ya lo toman como suyo y que en realidad está afectando a a la comunidad, a la institución, al aula. Va a depender muchísimo la problemática que van a abordar, ¿sí? Porque la problemática no siempre va a ser de repente del ámbito comunal, puede ser un problema mucho más grande o más específico y va a depender también con el nivel de estudiantes con el cual vamos a resolverla, vamos a enfrentar esa problemática. Luego, dentro de la organización, como un siguiente paso dentro del desarrollo de esta metodología está la investigación, que está por demás decir lo mismo que ya lo han planteado en, en los procesos anteriores,
igual la investigación que tiene que ver con la indagación, de empoderamiento, de plantear sus hipótesis y una serie de cosas que tiene que ver, por supuesto, con el método científico. Tres, elaboración y o prototipado de los productos. Bien, que se va a elaborar entonces el producto en función a lo investigado en la fase anterior. Entonces, se investiga, se empodera, como hemos visto en los procesos anteriores, y luego se elabora ahí el producto, el prototipo que vamos a desarrollar para dar respuesta a la problemática. Surge una primera parte ahí de hacer su prototipo y luego en ello viene una etapa de revisión y de retroalimentación de expertos. La revisión por los mismos estudiantes que están elaborando y la retroalimentación de expertos. Es necesario en ese proceso invitar a expertos que eso lo toma muy en cuenta la propuesta que se plantea desde la Dirección Regional de Educación en esta fase, en esta etapa, recibir la retroalimentación. Por ejemplo, en las comunidades pues hay los sabios andinos, que personas muy conocidas, perdón, que conocen mucho de ciertos temas, que ellos son los que nos pueden ayudar. En las ciudades tenemos profesionales de diversas instituciones que nos pueden apoyar en este caso. Y eso le da la seriedad, le da el nivel de exigencia que debe tener nuestros estudiantes y ellos tienen que vivenciar ya en ese proceso con el aporte profesional, con el aporte del experto para que puedan mejorar. Producto de ese proceso de retroalimentación, el otro paso de esta metodología es el cierre de productos y preparación de la presentación. Es decir, se mejora, el producto pasa por los ensayos, por las pruebas que se da con el aporte del experto y todo lo demás, va a depender del tipo de producto, y luego ahí se cierran los productos, es decir, se mejoran y se preparan la presentación. Hay que hacer un ensayo previo, cómo va a ser, para ver si funciona o no al momento de que van a hacer la presentación, porque va a ser en un acto público. No solamente va a ser a nivel de los estudiantes. Imagínense, hemos movilizado expertos y todo, y por lo tanto necesitamos hacer conocer a las autoridades, a la comunidad. Se les invita, porque esto es haber terminado un trabajo, no sé, de un mes y medio, qué sé yo, o de 2 meses, dependiendo de la problemática, y que los estudiantes, producto de una investigación sostenida que han tenido en el tiempo, lleguen a elaborar un producto o una propuesta, que esto merece ser conocido por las autoridades. Y para eso tenemos que hacer la presentación de un buen producto que garantice su funcionalidad, su funcionamiento, o que realmente resuelva la problemática o que palee esa problemática, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, la preparación, el ensayo que se puede hacer, como dentro de la planificación ya tienen ahí agendado para la fecha que tienen previsto, se hace la presentación pública, ¿no? Esa presentación pública con la participación comunal, con la participación de autoridades, también de instituciones, ¿por qué no? Que se tiene que hacer en esa magnitud, garantizar la presencia de personas que tengan que ver, que se involucren también con ese proceso y conozcan la solución a la que han arribado producto de una investigación hecha. Y luego ahí viene la evaluación, las reflexiones finales que pueden alcanzar algunos de repente para aún seguir mejorando ese proceso, se da en ese acto de la presentación pública. Y con eso también en esa evaluación se evalúa el trabajo que han desarrollado,
evalúan cuánto han avanzado en el desarrollo de conocimientos, cómo lo aplican esos conocimientos en cuestiones prácticas para resolver problemas reales de la comunidad y se termina con reflexiones. Entonces, eso viene a ser, en todo caso, el planteamiento del ABP desde la mirada de la Dirección Regional de Educación y que no dista de los anteriores. Si nos damos cuenta, están todos los procesos, sino que unos lo organizan de una manera o de otra. La Dirección Regional en su propuesta del ABP pone énfasis, desde mi punto de vista, que pone énfasis en dos cosas que de repente los otros no lo ven. Uno, en el trabajo técnico que hace al inicio el docente para la ideación, para plantear la problemática y seleccionar adecuadamente las preguntas que nos lleve a generar alta demanda cognitiva en los estudiantes cuando se va a hacer la presentación de todo esto y que prevea las competencias y cómo va a ser evaluado todo ello. Y lo otro, la retroalimentación que debe darse con expertos. Creo que ahí pone énfasis en la propuesta que se viene desarrollando por la Dirección Regional de Educación en nuestra región. Y bueno, parte de esto, creo que se reitera lo que acá hemos dicho, cómo se organizan las actividades, ahí están, ¿no? El diseño, la preplanificación, y a esto para llevarlo ya a- al diseño, la preplanificación que se hace la ideación con la estandarización, el desafío que ya tiene que ver ya con la primera parte de donde se inicia la negociación, se activa el proceso de aprendizaje con los estudiantes, luego la investigación que nos lleva al empoderamiento, pasamos allá a la creación, al diseño del prototipo, del producto, la revisión de expertos, que acá lo ponemos como una etapa importante, y la presentación pública. Que esta secuencia metodológica se debe ver en el desarrollo de las actividades dentro de una planificación de un proyecto. Entonces, esta secuencia es la que le da la metodología y que se aloja en un esquema de proyecto, ¿no? Eh, por eso es la idea a veces cuando presentamos así, dice, pero ¿y el esquema? Que lo puedo yo poner en un esquema de unidad didáctica, pero de una unidad de aprendizaje, pero por la forma de cómo busca la participación activa del estudiante, donde tiene que haber un diálogo previo con ellos para negociar y ponernos de acuerdo, entonces nos da más usar un esquema de proyecto de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, es esto la metodología que se sigue y a tener en cuenta cuando vamos a planificar, desarrollamos este paso a paso, la metodología, y nos vamos a dar cuenta que hemos ido desarrollando un conjunto de aprendizajes a través del ABP. Ahora, si esto, ah, toda esta metodología se incorpora en el diseño de tu proyecto y se desarrolla teniendo en cuenta una secuencia lógica y participación activa de los estudiantes, pues vamos a ver en un esquema y ustedes mismos me pueden ir diciendo, esto, mira, la ideación está acá o el desafío está acá, la investigación se va a ir acá y lo otro, ¿no es cierto? Acá podemos tener algunos componentes de un esquema de proyecto de aprendizaje, ¿no? Un proyecto de aprendizaje empieza del título que van a ser del problema, ¿no? Se describe el problema identificado y de ahí viene la preplanificación pedagógica del docente, donde va a plantear la situación significativa y el propósito de aprendizaje y el producto que espera lograr. Y luego ahí viene la planificación con los estudiantes, ¿no?
A partir de ese problema, qué es lo que ya sabemos, qué vamos a hacer, porque con ellos planteamos las actividades y todo, en ese primer encuentro, en ese primer momento, en el lanzamiento que hacemos, que algunos desde la mirada del ADRES, en la organización, desde la mirada del MINED y todos, en el desafío, ¿no? Entonces, está ahí, ese desafío para nosotros está presente acá o la organización está presente acá cómo lo hacemos, los procesos, las estrategias que ellos van a plantear, los materiales, los recursos que van a utilizar. Es una planificación previa que se va a hacer ahí de repente una relación, un listado de actividades con ellos, que luego los vamos a organizar secuencialmente. Y luego viene la parte técnica que el docente debe plantear para hacer todo esto, qué competencias necesito desarrollar, ¿no? Obviamente no olvidarnos del estándar porque esto nos va a decir en qué grado, en qué ciclo estamos. La evidencia que nos va a permitir determinar si se logró o no con el aprendizaje previsto. Los criterios que nos van a ayudar a determinar la calidad de esa evidencia y los instrumentos que nos van a servir con que recogemos esa información, ¿no? No nos olvidemos que también deben estar ahí los enfoques transversales, ¿no? Que se elegirá dependiendo de la planificación que ustedes tengan desde su planificación anual y los enfoques que tengan que ver con la problemática de una relación, los valores y las actitudes que deben demostrar, ojo, es importante, tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? El docente también tiene que tomar una actitud que vaya acorde, el docente enseña con el ejemplo y no puedo solamente exigir al estudiante y yo no. Tiene que haber esas actitudes, tiene que ser válida para ambos. Y luego de ello, ¿no? Estamos analizando qué otros elementos vendrá, viene la secuencia de actividades. Por ejemplo, la primera sesión debe ser para el lanzamiento, para la negociación, para plantear todas esas actividades que lo hemos visto en el cuadro anterior. Ahí está el desafío, lo que plantean en las fases, y para nosotros desde la ADRES será ahí, está la organización, el primer punto de la organización. Luego vendrán las demás actividades que han propuesto en esta primera sesión, van a ir saliendo ahí que otras actividades secuenciadas y desarrolladas. En este proceso habrá investigación. En este proceso de desarrollo de actividades habrá el diseño del producto o el prototipo. En este proceso de actividades estará la revisión, la retroalimentación de expertos que van a dar. En este proceso de actividades que van a estar acá, tendrán que haber actividades de cierre del producto, es decir, mejorar el producto a través de ensayos, de usar otros materiales que permita comprobar la funcionalidad del producto. Y acá habrá también dentro de estas actividades un ensayo, una preparación para ya la puesta en final. Y en esta se cerrará entonces esta secuencia de actividades. ¿Con qué? Se cerrará con la uh, presentación pública, ¿no? Del producto, del resultado, de todo en la investigación y presentando ahí el producto final, la solución a la problemática. Y ahí habrá un poco de reflexiones finales y luego internamente tendremos que evaluar también cuál ha sido ya la participación en las actividades y si hemos logrado lo que hemos previsto también a nivel de proyecto. Y esto creo que es un esquema, no sé si todos hacen con los cuadros, sin los cuadros, pero que este es un esquema tomado que lo plantea desde el Minedu mismo. Entonces, en este esquema, lo importante es que va la secuencia lógica, la metodología del ABP. Bueno, entonces,
todo ese proceso que hemos analizado, cómo lo encajamos en un esquema que manejamos, nada más. No olvidemos que la metodología nos da las pautas, los pasos, cómo debemos hacer el paso a paso. Y eso es la que debe estar insertada en tu diseño de planificación. Si fuera la metodología del aprendizaje basado en casos, entonces esos pasos del aprendizaje basado en casos estaría también así detallado dentro de tu esquema, de tu unidad, de tu proyecto, ¿no? De eso se trata, mis estimados colegas. Bien, hasta ahí creo que eh, quería aclarar esta parte. No sé, estamos en un momento para las preguntas, podemos dialogar si hay algunas dudas, algo que podamos comentar, que refutar. Estamos acá justamente en el espacio adecuado para poder hacer conocer nuestras inquietudes.